Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast Vámonos Derecho y Sin Tropiezos, presentado por Lancy. En esta ocasión, una vez más nos acompaña el licenciado Carlos Landa y estaremos abordando el tema de cuáles son los documentos indispensables que todo establecimiento mercantil debe contar para amparar su legal funcionamiento. Licenciado, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, licenciado. Licenciado, en la práctica nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas deciden abrir un establecimiento mercantil sin necesariamente conocer cuáles son los documentos que amparen este legal funcionamiento, ni tampoco cuál es el tipo de giro al cual deben pertenecer. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Es correcto, como bien dices, en la práctica se da esto. Muchas veces las personas se ven orilladas a abrir un negocio. Y te pongo un ejemplo. En la época del COVID, pues mucha gente que se quedó sin empleo, que cerraron la empresa donde trabajaban, se vieron orilladas pues a poner un negocio, ya sea en el patio, en el garage o hasta en sus mismas casas. Pusieron algún tipo de fonda, alguna cafetería, incluso hubo quien hasta vendía bebidas alcohólicas. Pero esa fue una circunstancia especial y así lo hicieron. La autoridad estaba consciente de que requería que estas personas tuvieran un ingreso y les permitió. Y fue más allá, incluso una vez que se reabrieron los establecimientos, les dio la oportunidad de colocar enseres en la vía pública, por varias razones, un par de ellas. Primero, para reactivar la economía. Segundo, para evitar que estuvieran en espacios cerrados y obviamente inhibir los contagios. Bueno, esas circunstancias permitieron a muchas personas iniciar un negocio. Pero la autoridad me parece que no fue lo suficientemente clara al decirles que esa medida iba a ser temporal, que no iba a ser permanente. Y también quienes iniciaron sus negocios en esa época, me parece que no tuvieron el interés en saber hasta cuándo les iban a permitir funcionar de esa manera. En ese orden de ideas, llegó el momento en que la autoridad les dijo, oigan, en el caso de los enseres, tienen que regularizar. Tienen que presentar aviso y pagarme unos derechos. Muchos de los que iniciaron su negocio o ya lo tenían, no se enteraron de este cambio de disposiciones. Y por eso hoy tenemos estos conflictos o estos enfrentamientos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la alcaldesa está yendo a los negocios al pedirles pues que presenten sus documentos. Muchos de ellos no los tienen. Y la alcaldesa está retirando esos enseres y los dueños, ¿no? O encargados de los negocios se sienten como agredidos. Pero realmente lo que está sucediendo ahí es que hubo una falta de información, una falta de interés por parte de quienes tienen un negocio y por esa situación. Y en el caso de quienes iniciaron sus negocios, que pensaron que no les iban a pedir más papeles, pues resulta que sí. Y muchos de ellos están de manera irregular. Por eso la importancia de quienes van a iniciar un negocio sepan que deben de tener ciertos documentos que si no los tienen no van a poder funcionar. Y en el caso de los que ya estén operando, la importancia de revisar que los documentos que tengan son los idóneos, los pertinentes para amparar su legal funcionamiento. Y una vez que revisen y se cercioren de que son los idóneos, bueno, pues continúen. Pero en caso de detectar que alguno de los documentos pues no es el idóneo, o está irregular, o ya está vencido, yo sí los invitaría a que se regularicen para evitar algún tipo de sanción. Claro. Licenciado, yo creo que algo que pudiera primeramente confundir a las personas que deciden abrir este tipo de establecimientos es lo mismo poner un restaurante que una cafetería, y si no es así, ¿cuál es la diferencia en estos documentos, por ejemplo, que usted nos menciona? Una vez más, tocas un punto muy interesante. La ley de establecimientos mercantiles clasifica a los establecimientos en 3 categorías. La primera, los giros de bajo impacto, que es una fonda, una estética, una tienda de abarrotes. Un segundo grupo, que son los giros de impacto vecinal, en donde se encuentran los salones de fiestas, los restaurantes. Y un tercer grupo, que son los establecimientos con giros de impacto zonal, en donde se ubican los bares, las discotecas, los centros nocturnos y lo que hoy le llaman los antros. Entonces es bien importante que la gente sepa que dependiendo del giro que pretende echar a andar, va a estar clasificado en una de estas categorías.
y que dependiendo de la categoría en donde se ubique, pues va a tener que contar con ciertos documentos. Claro, ahora, licenciado, entonces podríamos decir que lo primero que debe de hacer alguien que decide poner un establecimiento mercantil es identificar a qué giro va a pertenecer. Y una vez que ha identificado ese giro a cuál pertenecer, darse a la tarea de allegarse de estos documentos que usted nos menciona. ¿Es así? Sí, es correcto. Lo importante es que primero defina qué actividad va a hacer. Segundo, definir en dónde se va a ubicar. Para mí hay 5 documentos básicos indispensables que todo establecimiento debe de contar. El primero de ellos, el certificado de zonificación del uso del suelo, que es el documento en donde se va a establecer qué tipo de actividad o giro vas a poder desarrollar en el domicilio donde se ubique tu negocio. Eso es bien importante, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pues aquí voy a poner un restaurante o voy a poner un bar y resulta que no está permitido. Y si no está permitido, entonces no vas a poder tramitar los otros documentos que vas a requerir para poder amparar el legal funcionamiento de tu negocio. Un segundo documento que todos lo deben de tener es el permiso. Ya sea permiso para un establecimiento de bajo impacto, un permiso para un establecimiento de impacto vecinal o bien el permiso para un establecimiento de impacto zonal. Todos ellos deben de contar con ese permiso. Un tercer documento es el programa interno de protección civil, que lo deben de tener los 3 tipos de establecimiento, aunque hay algunas excepciones para no tener que cumplir con esa obligación. Eso va a depender del metraje, del número de personas que estén laborando en el negocio o que acudan al negocio y donde se ubique. Otro documento que deben de tener obligatoriamente los giros de impacto vecinal y de impacto zonal es el visto bueno de seguridad y operación, que es el documento emitido y firmado por un director responsable de obra, que es un experto en materia de estructuras, mediante el cual va a determinar que el inmueble donde se ubique tu negocio o donde vas a poner tu negocio estructuralmente reúna las condiciones para garantizar la integridad de las personas que acudan a él. Otro documento que deben de tener es la póliza de seguros, que es un contrato que firman los dueños de los establecimientos con empresas aseguradoras mediante el cual adquieren una póliza por cierta cantidad para cubrir la reparación de daños que en su momento pudieran derivarse de un evento fortuito o de un siniestro de la naturaleza. Esto considero son los documentos indispensables que todo establecimiento debe de tener para amparar su legal funcionamiento y que no tenga problemas con la autoridad. Gracias, licenciado, por acompañarnos nuevamente. Y a las personas que nos ven y nos escuchan, esperamos que el tema haya sido de su interés, que estén pendientes de nuestro nuevo episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos pueden dejar un comentario y un like. Muchas gracias.